Bueno, independientemente, como usted dice, quien pida, la bancada que pida el juicio político de un funcionario público, pensaría que pues la fiscal tiene que someterse, porque hay que tener en cuenta que para iniciar el juicio político ya tiene la asamblea los votos necesarios para el inicio, ya tiene los votos necesarios y pues tiene que someterse. Ahora, en el fondo, en lo que tiene que ver al fondo, yo, bajo mi criterio muy personal, independientemente de mi ideología o de mis criterios políticos, estoy convencido de que la Fiscalía, en efecto, no cumplió con ciertas de sus funciones o no ha venido cumpliendo con ciertas de sus funciones. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, que son las funciones de la Fiscal General del Estado, vemos a cada rato que la Fiscalía adolece todavía de ciertas cuestiones muy graves en el despacho de las causas. Estamos viendo a cada momento que hay fiscales que han sido asesinados, que han sido, han tenido en su contra cuestiones por parte de la delincuencia organizada, y la Fiscalía General del Estado no da ninguna protección con respecto a los fiscales que están en las zonas más críticas de la delincuencia organizada. Pero La eso no única persona, responde, doctor, más a la Policía Nacional del Ministerio de Interior, la seguridad de los funcionarios del Estado que la propia Fiscalía. sí, pero tampoco ha habido una petición por parte de la Fiscalía General del Estado. Hay que acordarse que incluso yo fui abogado, por ejemplo, de la Asociación de Jueces, y que hicimos o interpusimos una medida cautelar para que la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno dé protección a los jueces. La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado con respecto a la protección de los jueces. Y por otro lado, en lo que tiene que ver a la administración estrictamente de la Fiscalía, vemos el retardo que existe y la falta de funcionarios que también existe. Ahora, en lo que tiene que ver a lo estrictamente jurisdiccional o judicial e investigativo, tampoco la Fiscalía ha dado buenas respuestas. Existe pues varios casos, por ejemplo, de lo que me acuerdo en este momento, el caso de los narcogenerales. No hay ninguna investigación con respecto a los narcogenerales. Aquí todos los días se habla de narcogenerales. Incluso la misma embajada norteamericana habló de los narcogenerales. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía General del Estado? En lo absoluto. Incluso hubo generales que fueron identificados, denunciados, más bien dicho, ha habido pues las denuncias correspondientes a dos generales y nunca ha habido nada. Ha habido el reparto de los hospitales, la corrupción de Petroecuador, el mismo asesinato de Fernando Villavicencio, y la fiscalía El caso no ha de hecho eso. Petrofor sí se allanó a Carondelet y se involucró incluso a, y se me escapa el nombre, abogado Vara, Street, al funcionario que le consultaba a su esposa. Eh, Ah, sí, ya. bueno, me falla la memoria, pero yo, y le digo, doctor, en esta radio nosotros hemos sido críticas con la fiscal, con sus tiempos, con su aparente selectividad, con sus prejuicios que pueden ser políticos, pero da un poco miedo quizá que se vuelva una norma que las bancadas se riñan con el trabajo de los fiscales por razones que pueden ser muy subjetivas Ítalo y se Cedeño. vuelva costumbre, y te lo sé, y se vuelva costumbre que enjuicien a fiscales aquí al futuro. Bueno, pues eso se tendrá que decidir en todo caso en el fondo ya del proceso que se va a iniciar del juicio político. La fiscal general del Estado también tendrá su oportunidad y su derecho constitucional de defenderse y de justificar y de descargarse, más bien dicho, con respecto a las acusaciones que haga el Parlamento con respecto a sus posibles o a su posible omisión de funciones. Pero a mí como ciudadano, más allá de mi, insisto, de mi formación o de mis creencias políticas, pensaría que en definitiva la fiscal general del Estado ha omitido ciertas de sus funciones, en lo investigativo como en lo administrativo. Ha La tomado fiscalía, sus tiempos, sobre todo. Ha tomado, sí, yo sí, creo que así es, tiempos políticos. exactamente, y consecuentemente, pues, tiene que ser observada por el Parlamento. Porque si es que la fiscalía,
como ustedes mismos lo expresan, ha tenido sus tiempos, ha tenido sus prejuicios, ha tenido sus direccionamientos, y eso debe ser sometido al escrutinio del legislador. ¿Por qué? Porque el legislador es el representante del pueblo y consecuentemente tiene pues que dar, tiene que descargarse lo que el Parlamento le acuse. Nuestro argumento, doctor, para ver si lo entendemos bien, es que podremos los ciudadanos discutir los argumentos que se presenten en el Pleno, pero que el CAL debería aprobar esto porque es lo suficientemente racional y verosímil creer que hubo un incumplimiento de funciones, porque entendería que esos son los estándares subjetivos de los procesos políticos, ¿no? Obviamente fue un espacio distinto, pero la Corte más o menos fue dejando un precedente en el juicio de Lazo diciendo, mientras haya una mínima verosimilitud, mientras haya una línea causal, mientras se entienda en español el tema, se debería dar paso al proceso, ¿no? Sí, sí, se debe dar paso al proceso y dentro del proceso pues habrá una determinación con los argumentos y las pruebas que hayan de lado y lado. Ahora, pasando al juicio político de Guillermo Lazo, hay muchos argumentos a favor y en contra. El principal argumento a favor es de que la Asamblea fue disuelta mientras estaba en proceso por el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Juicio Político. Estaban todavía en el debate. Por ende, no cerrado el debate, no se activaron los plazos y todavía puede continuar el juicio como continúan un montón de proyectos de ley y procesos en la Asamblea. Los argumentos en contra, que por ejemplo, en el pasado la Asamblea desistió de enjuiciar políticamente o destituir a Jorge Glass porque ya estaba fuera del cargo, de que el artículo 95 de la Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 129 de la Constitución no contemplan sanciones más allá de la destitución para el presidente que ya no está en el cargo, ni a diferencia del artículo, el artículo 85 de la Orgánica de la Función Legislativa, tampoco contempla poder dar una inhabilitación o como el 131 poder hacer el proceso un año después de estar en el cargo. Es decir, que quizá la ley, la norma, no abarca el juicio político de un presidente fuera de funciones. Es obviamente un tema que nos supera a los que no somos juristas, así que le pregunto, doctor Montenegro, ¿cree usted que es correcto, que es apropiado, que es lo justo continuar el juicio político contra Guillermo Lazo? A ver, yo considero, pese a que hay unas ciertas anomias constitucionales, ciertas lagunas constitucionales, porque en lo que tiene que ver a los ministros de Estado, la misma Constitución dice que esto se podrá proceder, el juicio político, aun cuando haya dejado el cargo después de un año, el funcionario. Pero en el caso concreto del presidente de la República, a mi criterio, pensaría que debe continuar. ¿Por qué? Porque ya se inició el procedimiento de destitución y consecuentemente tiene que haber una culminación, censurando al presidente o archivando el procedimiento. No puede quedar en la nada, no puede quedar en un vacío, porque en derecho debe existir una culminación de un procedimiento ya iniciado. Adicionalmente a eso, considerando que el presidente, cuando se inició este procedimiento, ya es, o más bien dicho, todavía estaba en funciones. Que si no, mañana cualquier presidente que se vea inmerso en un juicio político por cualquiera de las causales que lo determina la Constitución y la ley, dice, voy a disolver la Asamblea, voy a disolver el legislativo y me voy a salvar de mi responsabilidad como funcionario público, como Pero presidente ahí de la creo República. yo, doctor, que si uno revisa las actas de la constituyente de Montecristi, ya me falla la memoria si fue la 71 o la 72, es muy explícito que la voluntad de la mayoría en el constituyente era darle un fin a los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que terminaban generalmente en golpes de Estado, que le permitían al presidente librarse del acoso del Legislativo al precio de tener que volver a ir a elecciones. O sea que en cierta forma, por más que nos parezca una mala solución, era quizá la solución del constituyente. Siendo una interpretación en función de lo que dijo el constituyente, insisto, podría ser una interpretación, pero debe haber una terminación
y debe no destituirlo, porque ya no está en el cargo, en el caso de que exista una responsabilidad o que se encuentre una responsabilidad, pero sí debe haber una censura con respecto a lo que, o por lo cual se le inició el juicio político. O sea, debe haber una finalización, doctor Montenegro, de este proceso. Debe haber una finalización del procedimiento porque no puede, y además que el órgano que tiene que hacer el juzgamiento, que es el Parlamento, sigue existiendo, o más bien Claro, dicho, volvió a tener funciones, independientemente si es que son o no son las mismas personas, ¿no? volvió a Entonces, configurarse. volvió a configurarse, volvió a Talar. instalarse y consecuentemente tiene que existir una finalización para que haya una censura o no con respecto a la responsabilidad del funcionario público, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que el presidente al final del día es un funcionario público y tiene que rendir cuentas con respecto a quién lo eligió y el representante de quien lo eligió es la Asamblea Nacional. Ahora, doctor Montenegro, esa es una pregunta que es muy breve y tal vez usted tenga conocimiento de cómo serían los tiempos, porque, a ver, se están preparando juicio político para la fiscal Diana Salazar, que de conocerse este pedido se iría a votación, tal vez no tome mucho tiempo, pero el tema del juicio político, por ejemplo, al ex presidente de la República, Guillermo Lazo, también se prepara a al ex ministro Santos Alvite, y hay ya algunos ex funcionarios a quien también se le está poniendo el ojo para hacerles una fiscalización o un juicio político. A su criterio, ¿cuánto podría tomar todos estos procesos que se buscan hacer desde la Asamblea Nacional, que lo que aparentemente se buscaría desde el gobierno de Daniel Noboa es legislar nuevas formas, reformar debido a la urgencia que tiene el país? Pero si nos tomamos el tiempo en juicios políticos, ¿cuánto nos podría tomar en el legislativo estos procesos? Bueno, yo creería que es lo más rápido posible, ¿no? Porque considerando también que la Asamblea en funciones también tiene poco tiempo. Entonces, yo creería que lo principal es el llevar a cabo el juicio político de la fiscal general del Estado, porque la fiscalía es la base para controlar la inseguridad en la que está viviendo el país, ¿no? Entonces, mi criterio es que lo principal en este momento es con respecto al juicio político de la fiscal, sin dejar al lado los otros, ¿no? ¿Y cuánto podría demorarse? Pensaría que es abstracto eso, ¿no? Pensaría que Ujú. es abstracto, podría ser al cabo de unos 3 meses, porque no nos queda tampoco mucho tiempo y porque el presidente se lo ve ansioso en cuanto a lo que tiene que ver a hacer su función de colegislador. Así es. Y la fiscalía también tiene que atender, perdón, la asamblea tiene que atender estas peticiones que son urgentes, porque yo tengo entendido que el presidente lo que más quiere es mandar o remitir proyectos de ley de forma urgente para que salir coloquialmente hablando, del hueco en el que está el país, como se escuchó ayer por parte del mismo presidente de la República en la cadena que dio, Ok. y más allá de unos pocos meses, ¿no? Podría durar esto. Doctor Montenegro, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Les agradezco mucho. Un saludo cordial a todos. Un abrazo.